Listo. Perfecto. Siguiente. Hoy queremos vamos a tocar lo que ha sido la experiencia de Colombia en el tema de dengue en el contexto del COVID. Vamos a tocar estos 4 puntos fundamentales, cómo ha sido el comportamiento del dengue en Colombia, cuál es el plan de respuesta que tuvo por parte de las autoridades nacionales, cuáles han sido los resultados de la operación del programa en el marco de la contingencia y cuáles son los retos de las arbovirosis para el país durante esta situación. Entonces vamos a dar inicio siguiente, por favor, con el comportamiento del dengue en Colombia. Aquí es importante mencionar, nosotros eh, teníamos antecedentes de diferentes años. Ahí ustedes pueden ver el comportamiento de las arbovirosis, como nuestros grandes brotes han sido en los años 2010, como la epidemia de Zika y chikungunya también en los años 2015 y 2016 superó los históricos que hemos tenido de dengue, y como en el periodo interepidémico entre 2014 y 2017 aproximadamente no tuvimos un periodo muy largo interepidémico, la epidemia se mantuvo casi 2 periodos epidémicos. Y finalmente la epidemia que empezó en el año 2019 y que se mantuvo por parte de 2020. Siguiente. Esta gráfica para mostrarle cómo ha sido la fluctuación cíclica del problema del dengue en nuestro país. Ustedes ven ahí por debajo de cero aquellos años en que el número de casos ha estado por debajo de lo esperado, y por encima del cero aquellos años en que ha superado, específicamente para los años 2010, que fue la gran epidemia de dengue para nosotros, los años 2015, 2014, 2016 los picos, y finalmente el pico que inició en 2019, que tuvo un comportamiento diferente y que una vez iniciado la contingencia por COVID en nuestro país, tuvo un descenso significativo. Siguiente. Esta es la situación un poco relacionada con las muertes, cómo las muertes hemos mejorado un poco en el tema de manejo clínico de los casos. En los primeros años, en los años 2010, 2013, 14, presentamos una gran cantidad de casos confirmados de muerte por esta causa. En el año 2019, con la epidemia que tuvimos, solamente tuvimos 120 confirmados, y en 2020 hemos tenido hasta la fecha 42 casos confirmados. Esta tendencia, como les digo, en nuestro país ha ido al descenso. Siguiente. Esto es lo que nosotros vemos, nuestro canal endémico. Ustedes no se ve muy bien la imagen, desafortunadamente, pero simplemente es para mostrar que a partir de la semana, aproximadamente la semana epidemiológica número 11 del 2019, iniciamos con nuestro brote de dengue en el país, el periodo epidémico más intenso, el cual duró todo el resto del año 2019 y se mantuvo hasta casi hasta casi el primer trimestre del año 2020. Siguiente. Esto es simplemente para decir, Colombia, aun cuando nosotros reportamos información como país, estamos divididos en varias regiones y tenemos un comportamiento muy disímil entre cada región, pero lo importante aquí para decir es la distribución del vector de la Aedes aegypti para el país. Si ustedes lo ven ahí, está distribuido en las áreas de mayor densidad para nosotros, de densidad poblacional en el área andina, que es ese color rojo-gris en el centro del país, la costa atlántica, también de alta densidad poblacional, y en la parte donde está más desocupado, donde se ve más blanco el mapa, es donde menos densidad poblacional hay y por ende, pues, menos personas residen en estos departamentos. Siguiente.
Esto fue, digamos, la forma en que nosotros se movió la epidemia de 2019 y 2020. Si ustedes ven, en rojo son los departamentos, nuestras áreas subnacionales que estuvieron inicialmente afectadas en las primeras semanas. El primer mapa muestra la semana 1 de 2019. El segundo mapa muestra la semana 8, cómo fue bajando. La semana 27 ya casi todo el país estaba en alerta y estaba en brote. Hacia la semana 52 de 2019 ya se iba aclarando nuevamente el mapa. Y a la semana 12 de 2020 otra vez teníamos reportes en grandes extensiones del país, específicamente en la costa pacífica y en los departamentos nuevamente de la costa atlántica. Esta situación, al semana 24, ya con el ingreso del COVID, ya vimos cómo se redujo ostensiblemente y solamente algunos departamentos afectados, principalmente en el sur, en la zona del Pacífico. Siguiente. Esta es la situación, esta es la foto actual, la foto donde están. En este momento se concentra la epidemia de dengue en el país. Como les comenté, es en la zona, en la costa pacífica, en nuestro país, donde se concentra en este momento la mayor cantidad de casos. El resto del país ya ha venido descendiendo. Y también vemos en el mapa número 2 los municipios afectados de cada departamento, principalmente en la zona sur y un poco en la zona centro, pero en este momento es el departamento del Valle del Cauca el que en nuestro caso es el que más casos, más municipios tiene en situación de brote. Bien. Esto es lo que esta mañana un poco comentó Gamaliel, cómo nosotros tenemos en este momento circulación y aquí tenemos el riesgo de circulación de los 4 serotipos de dengue. Para 2019 solamente habíamos detectado en todo el país 3 serotipos, pero ya en el 2020 empezamos a reportar el dengue 4, principalmente en los llanos orientales, pero tenemos conocimiento de posibles reportes en otros departamentos. Entonces, esta situación nos complica un poco más para las acciones a realizar. Siguiente. Este era el panorama. Así empezamos en nuestra situación de dengue desde 2020. ¿Cuál es el principal plan de respuesta que tiene, cómo aborda el país estos problemas? Siguiente. Nosotros pues tenemos incluido la atención y las acciones contra el dengue en nuestro plan decenal de salud pública. El plan decenal de salud pública pues tiene un componente muy fuerte en la parte de gestión poblacional y también tenemos una parte fuerte en los servicios de salud para evitar complicaciones. Siguiente. Tenemos también nuestra estrategia de gestión integral, tenemos los lineamientos para la ejecución, para la operación de los programas. Nosotros tenemos metas para todas las ETB, particularmente en dengue, reducción de la letalidad en todos los departamentos, distritos y obviamente en la nación, para dar cumplimiento a las metas establecidas en nuestro plan. Tenemos el plan estratégico de arbovirosis, siguiente. Y este plan estratégico que se asuma a la estrategia de gestión integral para Colombia, adaptada para Colombia, que es para todas las ETBs, no es solamente para arbovirosis, sino que incluye a todas las ETB, incluye un fuerte posicionamiento político, el sistema de fortalecimiento de la vigilancia, la creación de entornos saludables, el manejo integral de casos y la gestión, atención oportuna de brotes y epidemias y finalmente la gestión técnica y operativa del programa. Hay que decir que este plan estratégico es liderado desde el nivel nacional por el Ministerio de Salud, con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salud, donde están las áreas críticas, laboratorio, entomología y vigilancia epidemiológica, quienes aportan al fortalecimiento de la atención, y la Superintendencia Nacional de Salud, que es la encargada de velar que se cumplan los lineamientos a nivel territorial. Siguiente. Ahora bien, con la llegada del COVID, digamos que tuvimos un gran reto como país de cómo abordar, estábamos en plena epidemia de dengue, cómo abordar este tema y cómo evitar que las dos epidemias conjuntamente pudieran tener un mayor problema en el país. Siguiente.
En Colombia, desde el 12 de marzo se declaró la emergencia por la llegada del coronavirus al país y el 17 de marzo se declaró el estado de emergencia con las medidas conocidas y que se aplicaron en casi todos los países de nuestras Américas, con el aislamiento obligatorio, con el cierre de fronteras, el cierre de espacios aéreos, la limitación en el tránsito de personas. Siguiente. Gracias. ¿No se está saltando algo en la presentación? Ok. La anterior. Para dar respuesta a este problema de dengue y del coronavirus, el programa emitió unos lineamientos específicos para la operación del programa, donde se establecían los principales mecanismos, las formas en que debía operar el programa durante este tiempo, durante esta cuarentena que se declaró en todo el territorio nacional. Esas recomendaciones fueron emitidas un mes inicialmente, fueron emitidas de manera mediante oficio a todas las entidades territoriales y posteriormente con este lineamiento que fue emitido en mayo de 2020 para todos los departamentos y todos los actores del sistema para prevenir y controlar el dengue y la malaria en el contexto del COVID. Siguiente. Dentro de las principales líneas que se incluían estaba un fortalecimiento de la gestión territorial. Esta gestión territorial era un llamado a las entidades territoriales para que no abandonaran las actividades del programa de control de dengue. Era importante en este momento porque muchos sistemas, muchos programas muchas secretarías de salud empezaron a abocar todo su trabajo a prevención de COVID y descuidaron muchos otros programas. Entonces, la gestión territorial para nosotros fue muy importante, continuar el fortalecimiento de los programas y que los programas se sintieran respaldados por un lineamiento. El fortalecimiento de las capacidades y la asistencia técnica. Continuamos, aun cuando no de manera presencial, de manera virtual, un seguimiento constante del trabajo de los equipos en territorio. Seguimiento a la adherencia de guías y manejo de clínico de casos. Teníamos la preocupación de que al ingresar el COVID se descuidara la atención por priorizar la atención solamente del manejo de COVID. Adquisición de insumos, la coordinación intersectorial y la participación social en la medida de lo que se pudiera realizar en cada una de las entidades territoriales. Hay que decir que el desarrollo de la aplicación de la cuarentena tuvo diferentes avances dependiendo de cada territorio a nivel nacional. Siguiente. En vigilancia, obviamente, la idea era fortalecer el monitoreo de estos casos inusuales, continuar con las salas de análisis de riesgo por la contingencia en que estábamos en ese momento de dengue, la capacitación sobre lineamientos y protocolos para que no se descuidara este tema durante las actividades de COVID. Siguiente. Y también dimos parte de tranquilidad, les dimos a los diferentes programas un listado de actividades, dependiendo de si los municipios estaban afectados con COVID o no tenían ningún tipo de afectación por el COVID, de actividades de control que se podían realizar en el marco de la atención de dengue en municipios afectados por COVID y en aquellos municipios donde no tuviéramos COVID. Siguiente. Obviamente tuvimos que dar algunas restricciones para el talento humano, específicamente pues no podían, nuestro programa nacional tiene la particularidad de que muchas personas son personas adultas mayores de 50 y 60 años, entonces tuvimos una gran limitación por parte de nuestros equipos para el trabajo, ellos tenían restricciones para movilidad y adicionalmente teníamos otras restricciones para la movilidad de nuestros equipos técnicos.
Obviamente teníamos la difusión del uso de elementos de protección personal y la desinfección de los equipos que se iban a utilizar. Siguiente. Ahora sí, la parte más interesante de cómo afectó el COVID a nuestro programa. Siguiente. Esta situación, dale siguiente, quiero ver si aparece en la gráfica. Sí. En la gráfica roja ustedes ven, nosotros estamos en brote y ante la aparición del primer caso, se relacionaba, ya veníamos en descenso, pero el descenso fue mucho más marcado después del primer caso confirmado de COVID. En línea punteada ustedes pueden ver el momento en que el país inició el aislamiento obligatorio, ¿sí? Volver en ese momento, ustedes ven en azul toda la parte del aislamiento obligatorio, todo el tiempo que duró el aislamiento obligatorio. Y al final del cuadro azul, donde estamos iniciando esta nueva, lo que ha llamado la nueva normalidad, es otra vez con menos restricciones y empezando nuevamente a funcionar, digamos, el país como venía antes del. Entonces, en ese periodo sí se observó un claro descenso de los casos reportados de dengue. Siguiente. Una parte importante de la asesoría que tuvimos con el equipo de OPS de Washington, el doctor San Martín y todo el equipo al cual consultamos y que tuvimos dudas al comienzo de nuestra operación, de qué pasa con nuestra epidemia, por qué esa caída tan brusca, es real, qué está pasando ahí. Entonces, en ese momento se nos recomendó un poco hacer seguimiento a los casos de dengue grave y la letalidad por dengue grave. Nosotros en ese seguimiento hemos visto los números, no se han visto muy afectados. Por favor, pongamos siguiente. En esta gráfica directamente ustedes pueden observar cómo el comportamiento del dengue con signos de alarma no tuvo un gran cambio, ¿sí? Una de las principales hipótesis es que obviamente estos casos de dengue iban a llegar porque son graves, iban a aumentar el número de casos, pero digamos que el comportamiento fue muy similar. A pesar de la disminución, los casos de dengue fue casi muy similar el porcentaje que teníamos en el momento en que estábamos en brote hasta cuando estábamos en el momento en que estábamos con los primeros casos. Igualmente, en la situación de dengue grave, ustedes pueden ver una gran fluctuación, pero esa fluctuación es a la escala que se toma ahí, que es muy pequeña, es entre 1 y 2, entonces se observan fluctuaciones, pero no son muy amplias en el número de casos y en la fluctuación del porcentaje de casos de dengue grave. Siguiente. También nosotros hemos venido haciendo un seguimiento muy importante a esto que nosotros hemos llamado concomitante entre dengue y COVID. Esto es lo que a la fecha se nos ha reportado en el país. Tenemos alrededor de 1.735 casos en los cuales se ha sospechado coinfección entre dengue y COVID, los cuales el 65% han sido confirmados para dengue y confirmados para COVID. De estos casos fatales de COVID con dengue confirmado, hemos tenido 27 fallecimientos. Principalmente, la mayoría de los casos, ustedes ven en color naranja, y es precisamente donde se ubica nuestra epidemia este año, que es en los departamentos del sur del país. Entonces se relaciona un poco más. Este seguimiento lo continuaremos haciendo. Y esta es la información preliminar que tenemos sobre coinfección dengue y COVID. Siguiente. Un poco para mencionar y para poner en evidencia cómo vimos. Aquí ven el municipio
que realiza las acciones de control vectorial, como el primer semestre de 2019 teníamos una cantidad, para el primer semestre de 2020 esta cantidad subió, pero es básicamente por el impulso que veníamos de 2019 y los primeros meses, y por eso se ve alto. Pero si uno compara primer trimestre con segundo trimestre de 2020, ya se ve una caída muy marcada de las acciones a nivel territorial, básicamente por las restricciones por COVID. Igualmente, las acciones de información y educación y el fortalecimiento de las capacidades a los profesionales de la salud, también esas actividades se vieron afectadas. Siguiente. También aquí otras actividades, como pueden ser la jornadas de recolección de inservibles, jornadas de lavado de tanques, jornadas de movilización social. Si ustedes ven, veníamos, digamos, con un impulso y la caída también de acciones que estaban restringidas para el programa. Siguiente. Aquí un poco para mostrar dentro de nuestra evaluación, dentro de nuestras fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas que hemos tenido como programa durante esta situación por COVID, pues es una experiencia nueva para los equipos de programa, ha generado muchos traumatismos, es difícil, se ha necesitado fortalecer las actividades del programa, fortalecer las capacidades de los profesionales. Tenemos un talento humano que es muy comprometido, especialmente en aquellas ciudades con alta afectación. Hemos fortalecido la comunicación del riesgo. Hemos integrado las acciones en el marco de la contingencia para que los equipos que realizan COVID hagan actividades de dengue y algunos que hagan actividades de dengue también puedan hacer acciones de COVID. Los espacios de reuniones virtuales también han favorecido la democratización de la información. Hemos tenido un mayor contacto y hemos podido reunirnos con mayor frecuencia con aquellas entidades del nivel subnacional. Eso también es algo favorable de esta situación. Dentro de las debilidades está la gestión territorial en el marco de la emergencia. Como les comenté, pues obviamente los estados ante la pandemia destinaron todos sus recursos a atender la contingencia y otros programas hemos visto desfinanciación. Las prioridades cambiaron. La identificación y notificación de casos se ha visto un poco afectada. No decimos que la caída sea completamente atribuida a COVID, pero tal vez sí pueda ser atribuida a las actividades de aislamiento. Hay una fuerte relación. Tal vez tengamos una subnotificación, pero no creemos que sea muy grande. Definitivamente el dengue sí ha bajado. Y dentro de las amenazas, pues obviamente tenemos la percepción del riesgo de la comunidad. Algunas comunidades evitaban cuando iban los equipos de control a hacer estas actividades en otros municipios, en otros barrios, pues eran bloqueados por el temor a que fueran a estos equipos a llevar a esas comunidades el COVID. Entonces ha sido muy difícil la operación en este momento. Siguiente. Dentro de los principales retos, pues obviamente la reapertura económica y social nos pone otra vez ante un nuevo contexto que tenemos, al cual tenemos que hacer seguimiento al comportamiento del dengue. Queremos ver cómo se comporta otra vez con la nueva apertura, con la nueva movilidad. Tenemos fenómenos climáticos. Nuestra Agencia Nacional Climática ya nos advierte de una posible fenómeno de la niña, que vendrá acompañado de muchas lluvias, lo cual nos debe preparar para realizar la prevención. Tenemos el curso histórico de dengue a nivel de sus regiones. Como les dije, el país no se comporta como unos solos, sino que tenemos entidades territoriales en los cuales tal vez esperemos un rebrote, un aumento de los casos a final de año y a comienzos del próximo año. Esperamos que no sea tan marcado. Y el fortalecimiento de las acciones de comunicación del riesgo también es un reto en este momento en que
pues obviamente continuamos con la comunicación centrada en la prevención de coronavirus. Otros temas de salud pública son muy difíciles para comunicar. Siguiente. Dentro de las principales consideraciones, ya para culminar, dengue se mantiene como uno de los temas prioritarios en salud pública para el país. Es relevante, digamos que hay una percepción importante. Tenemos limitaciones, pero los equipos a nivel territorial están muy bien preparados y digamos que en eso nuestros equipos técnicos territoriales están preparados y están realizando actividades para prevenir en áreas de mayor riesgo. El comportamiento, pues, en este momento es inestable y estamos esperando que la situación se resuelva, que termine este periodo. La situación es inestable y estamos viendo, pero el comportamiento de la letalidad y la proporción de casos de dengue grave, pues nos habla un poco de que la situación puede estar controlada. Y la gestión operativa varía en cada una de las entidades territoriales que tenemos en el país. Con esto termino. Siguiente, solamente dar un poco el agradecimiento al equipo. Esto es una labor del equipo en el Ministerio, en la Superintendencia, en el Instituto Nacional de Salud, quienes son los principales encargados de la respuesta a nivel nacional, obviamente con la participación de todos los coordinadores a nivel de departamento en los niveles subnacionales. Siguiente. Sí, aquí solamente quiero hacer un espacio de reflexión. Esto pues ha sido una tragedia y ha sido una tragedia que también tiene cara para nosotros. Es simplemente un homenaje a 2 técnicos. Tenemos alrededor de 1000 técnicos financiados por el Ministerio de Salud y 2 técnicos nuestros han fallecido por causas asociadas a COVID. Entonces, esta es simplemente un homenaje a la afectación que también ha tenido nuestros equipos en el nivel territorial. Ya con esto sí termino. Muchísimas gracias, doctor San Martín. Termino en presentación. Siguiente.